Dijimos que era un sensor de presión absoluta para el múltiple. En este caso vamos a ver este tipo, que como ves es un sensor piezoeléctrico, bueno, piezo-resistivo, que da una lectura hasta 250 kilopascales, que realmente da hasta los 600 kilopascales. Bueno, es este que estás viendo aquí en la figura. Aquí, como te comentaba, tenía tres terminales: la terminal de alimentación, la de tierra y la de la señal, ¿no?, que va a la ECU o al sistema de control electrónico. En este tubito es donde va a llegar el oxígeno, que entra al tubo del múltiple después de la mariposa, como te habíamos comentado, y aquí internamente es donde tiene el sustrato, el sensor, el sustrato de silicio, que si recorremos hasta la parte de abajo, en esta figura te muestra lo que tiene internamente el sensor. Aquí donde entra este pequeño orificio es donde entra el oxígeno, y aquí está el sustrato de silicio. De hecho, aquí nos dice que tiene una galga extensiométrica que puede medir la presión, también como ya habíamos visto. Bueno, tiene una cobertura plástica y tiene el 3 está el sensor, ¿vale? Bueno, la etapa 4 es la etapa de acondicionamiento, que fue básicamente el amplificador operacional en su forma diferencial, ¿vale? Acá podemos ver la instrumentación que también calculamos en el video pasado. Básicamente aquí esta era la salida del regulador de voltaje que iba conectado al puente de Winston, que dijimos eran 4 galgas extensiométricas que, dependiendo de la resistencia, iban a variar dependiendo de la presión del aire que entraba al filamento, ¿no?, o al silicio. Entonces, cuando esas resistencias variaban, por ejemplo estas aumentaban y las resistencias de estos dos disminuían al mismo tiempo. Esto lo hacíamos incidir al amplificador profesional diferencial. Y la parte C, bueno, es un circuito que no discutimos, pero básicamente es un compensador de temperatura, ¿no? Dado que la presión es muy alta, pues va a haber temperaturas altas. Entonces lo que se hace en electrónica es compensar esa temperatura para que el error sea mínimo. Y después esto se manda a la computadora, a la ECU, ¿vale? Bueno, pues aquí te da la información. Este datasheet te da la información acerca del sensor. Básicamente te dice cómo funciona, que puede medir desde 20, lo mínimo, hasta 600 kilopascales, ¿vale? Y bueno, te dice acerca de su instrumentación, cómo está aislado la señal. Bueno, aseguran que la señal va a estar muy limpia, que va a entrar a la ECU, y que tiene una pequeña etapa de amplificación, ¿no? Algo importante es que puede medir entre unas temperaturas de menos 40 y más 125, es un buen rango de temperatura. Produce una señal analógica de salida y radiométrica, quiere decir que es la salida, el voltaje de salida es proporcional al voltaje del regulador de voltaje, ¿vale? ¿Y qué más? Y pues bueno, aquí hay algunas características que te da, características eléctricas como la corriente máxima, la fuente con la que tienes que alimentar el circuito, la mínima y la máxima. Siempre hay que tener en cuenta esos valores. Y por ejemplo la impedancia de salida, que debe ser mayor a 50 kilómetros. ¿Por qué tienes que tener en cuenta esto? Porque si tú quieres, por ejemplo, ponerle una etapa más adelante, por ejemplo, conectarlo con otro circuito, pues es importante para que no se te caiga el voltaje. Bueno, entonces la actividad siguiente era encontrar la ecuación característica de la curva característica del sensor. Aquí te presenta dos curvas. Vamos a usarla del lado derecho, ¿vale? Entonces básicamente es sacar la ecuación de esta línea recta, donde el sensor es lineal, es como nos gustan tener los sensores, donde el eje X son las presiones absolutas en kilopascales y el eje Y es el voltaje de salida, el voltaje que va a la EQ en volts, ¿vale? Entonces necesitamos sacar la ecuación de esta recta. Recuerda que es el Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X1, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para sacar la ecuación? Para sacar la ecuación necesitamos dos puntos en
en la recta, ¿no? Resulta que al final tenemos que llegar a esta ecuación. Ese es el chiste. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con la información que te dije, 2 puntos. Vamos a agarrar un punto, por ejemplo el punto 1, que a 0.4 volts, 0.4 volts tenemos 20 kilopascales. Y que a 4.65 vamos a tener una presión de 250 kilopascales. Entonces con esa información vamos a sacar la ecuación característica de esta línea recta. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la parte del sensor MAP. Ya sacamos explicamos el funcionamiento del sensor, ya vimos cómo se instrumenta. Ahora vamos a sacar la ecuación característica o la ecuación de la curva característica de este sensor, ¿verdad? Dijimos de la hoja de datos que el sensor depende, cuando tiene cierto voltaje de salida, que se marca como UA, voltaje de salida, a que le corresponde o está en relación con la presión que saca el sensor, que está dado en kilopascales, y este está pues, obviamente en voltaje, ¿verdad? Vimos que su respuesta es lineal, ¿vale? La respuesta del sensor es lineal, por lo tanto, la curva característica de este sensor es exactamente una línea recta, ¿vale? Visualmente podemos sacar dos datos. Podemos sacar, como esta es una línea recta, podemos sacar el dato que cuando el voltaje sea 0.4 volts, le va a corresponder una presión de 20 kilopascales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Podemos tomar el extremo de la línea recta y podemos obtener otro punto. Por ejemplo, cuando el voltaje sea 4.65 volts, es decir, cuando esté acá arriba, la presión que le corresponde es de 250 kilopascales. Muy bien. Entonces, con estos datos vamos a sacar la curva característica de este sensor, la ecuación característica, perdón. ¿Qué significa la ecuación característica? Que nosotros vamos a poder convertir presiones a voltajes, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar la ecuación de la recta, ¿verdad? La ecuación de la recta dice que y menos y0 es igual a m por x menos x0. Recuerda, esta es la ecuación de la recta para dados dos puntos más bien, ¿no? Dado el punto P1, que tiene como coordenadas x0, y0 o x1, y1, no, bueno, x0, y0, y el punto 2 que tiene como coordenadas x2 menos y2. Para hacer coincidir la nomenclatura vamos a ponerle aquí en vez de ceros, vamos a ponerles un 1, y1 menos x1, entonces este punto va a ser x1, y1, ¿verdad? ¿Vale? Nuestro problema, pues nosotros no tenemos x, no tenemos y, ¿verdad? El eje de las y sería el voltaje de salida. Entonces vamos a cambiarle UA menos UA1, digamos, es decir, el voltaje en el punto 1, por la pendiente que multiplica a x. ¿Quién es x? X ahora va a ser la presión, ¿verdad? Presión menos x1. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a ser x1? Va a ser presión en 1, ¿verdad? Antes de proceder, necesitamos aquí también recordar la ecuación de la m, que es la ecuación de la pendiente. Recuerda que era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, el objetivo es sacar esta ecuación, ¿no? ¿Vale? Esta ecuación lineal.
donde tenemos que despejar UA, ¿vale? ¿Cómo le hacemos para despejar UA? Primero necesitamos conocer los dos puntos, sacar la pendiente y después sustituir todos los datos en este punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el punto 1, ¿quién va a ser? Va a ser este dato, ¿no? Dijimos que el punto 1 sería x1, 20 kilopascales, le corresponde un y1, ¿verdad? Le corresponde 0.4 volts. 20 kilopascales, 0.4 volts. Punto 2 es 250 kilopascales, le corresponden 4.65 volts. 4.65 volts. ¿Vale? Ok. Vamos a sacar ahora la pendiente. Sería Y2 menos Y1, sería 4.65 volts menos 0.4 volts entre X2 menos X1, 250 kilopascales menos 20 kilopascales. Esto sería 4.25 volts sobre 250 menos 20, 230 kilopascales, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos M. Ahora, vamos a sustituir M y un punto. Vamos a elegir el punto 1, es decir, este lo sustituimos aquí y este lo sustituimos acá. Entonces, es decir, UA es igual a ¿quién? Este, como está restando, pasa sumando, ¿verdad? Entonces, UA1 sería el voltaje del punto 1. Entonces sería 0.4 volts. ¿Vale? Más M, que sería 4.25 volts entre 230 kilopascales por la presión. ¿Vale? Menos la pendiente, 4.25 volts entre 230 kilopascales, la presión 1, que serían 20 kilopascales. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como no tengo calculadora, voy a dejar expresado todos los números. ¿Vale? Entonces, UA va a ser 4.25 entre 230 kilopascales multiplicado por la presión, ¿verdad? Menos, bueno, más este 0.4 menos este, por ejemplo, mira, kilopascales con kilopascales se cancela, un 0 con un 0 se cancela. Entonces te queda 2 por 4.25 sería 8.5 entre 23. ¿Sale? Ahí estamos. Entonces, este sería la ecuación del voltaje dependiendo de la presión. Solamente hay un pequeño detalle. Recuerda, en la hoja de datos leímos que el sensor era radiométrico. Es decir, que la entrada era proporcional a la salida, a la fuente de alimentación. Es decir, que UA depende de la fuente de alimentación, que era como seleccionada como V. No me acuerdo muy bien, pero era la fuente de alimentación, se señalaba como V, ¿no? El supply voltage. Voltage. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos introducir la fuente de voltaje en esta ecuación para poder obtener ahora sí la ecuación correcta, ¿verdad? Porque dijimos que el voltaje de salida va a depender del voltaje de entrada. ¿Cómo se hace eso? Básicamente lo pueden meter en el lado izquierdo, pero no tiene mucho sentido. Entonces lo que se hace es meterlo en este lado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Fíjate. Tenemos UA es igual a ¿quién?
a V sobre V. No hicimos nada. Si estamos dividiendo 1 sobre 1, pues es 1, ¿verdad? Pero si consideramos que V es igual a 5 volts, si V es igual a 5 volts, entonces vamos a tener que QA es igual a V sobre 5 volts, ¿verdad? Sobre 5. Entonces, el extremo derecho de esta ecuación lo vamos a tener que multiplicar y dividir sobre esto, ¿verdad? Entonces, UA finalmente va a ser V que multiplica a todo esto. Sería 4.25 entre 5 por 230 kilopascales, ¿vale? Por la variable de presión, más 0.4 menos 8.5 entre 23 entre 5. ¿Vale? Entonces, ahora sí, esta sería la ecuación que convierte presión a voltaje y que depende de la supply voltage. ¿Vale? Bueno, entonces con esto terminamos y bueno, esto sería la ecuación que se metería a la tarjeta. Por ejemplo, podemos hacerlo con una tarjeta Arduino, podemos meter esta ecuación y podemos simular, por ejemplo, a cierta presión nos va a dar cierto voltaje, ¿verdad? Bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias.